Bueno, darles bienvenida a todos y todas. Particularmente, mi nombre es José Luis Gómez Chamorro y junto a Sergio Sequeira estamos haciendo la coordinación de esta línea de cursos para estudiantes de la formación docente. Inicialmente acercarles algunas palabras de bienvenida en nombre de la directora ejecutiva del Infod, Verónica Piovani, y también de Alejandra Benvenuto, quien es la directora de formación permanente e investigación y además es quien coordina el programa Nuestra Escuela. En esta instancia, esta es una segunda edición de una serie de cursos que estamos brindando desde el Infod, que han tenido como temáticas algunas cuestiones transversales propias del sistema formador, como en este caso educación sexual integral y convivencia, pero también inteligencia artificial, pedagogía del cuidado, arte, gestión de residuos y además interculturalidad. Estas temáticas son una invitación que acercamos desde el Infod para poder pensar no solo el oficio de hacer docencia, sino incluso transitar o de esta manera revisitar la propia formación docente y de qué manera estas temáticas pueden entrar en diálogo con las diferentes ofertas de formación docente que ustedes están cursando. En este marco es que consideramos como central y un poco ha sido el eje transversal de estas propuestas que los contenidos, las temáticas que las diferentes responsables de contenido aproximan entren en diálogo con la propia formación docente y con los campos formativos, incluso puedan pensarse en virtud de la práctica profesional, en virtud de, además, los diferentes grados de avance de ustedes en los institutos de formación docente. Y además sabemos que incluso hay docentes en ejercicio que también están transitando estas ofertas de formación, así que es una invitación a tramar algunas cuestiones conceptuales y algunas preguntas en el propio desarrollo artesanal del oficio. En este marco es que también consideramos que estos cursos se inscriben en estos 40 años de democracia que estamos celebrando, en tanto que no solo aproximan una formación docente o una formación destinada a estudiantes en formación docente, sino que además posibilitan, en función de esta virtualización de estas instancias, acercar a diferentes puntos de nuestro país en una propuesta federal que busca justamente avanzar en la democratización del conocimiento. En este marco es que la propuesta que traemos hoy tiene que ver con el primer encuentro sincrónico de un curso que ha sido construido de manera conjunta entre el programa de educación sexual integral y además el programa de convivencia escolar, en función de la articulación entre Marisa Roncón y Ana Campelo. Y hoy particularmente nos acompañan Silvana Meyer, perdón, Malena Guayo y también Eva Trevisach. El curso que hoy iniciamos, en función de esta invitación que hacemos de repensar la formación docente, el desarrollo de sus experiencias en las diferentes instituciones, tiene como eje la ESI y la convivencia escolar y particularmente promover vínculos libres de violencias por motivo de género desde la formación docente. Esperamos que los diferentes cursos, en particular este curso que articula ESI y convivencia, sean una invitación a repensar las propias experiencias formativas, pero también a pensar esa trama con nuestras propias experiencias biográficas, no solo pensándonos como futuros enseñantes, sino incluso en un propio tránsito en los institutos de formación docente. Ya para finalizar y dar el inicio a este encuentro sincrónico, darles la bienvenida. Esperamos que este espacio sea un espacio de construcción de conocimiento, en tanto que también es una invitación a poder pensar, es un convidar a poder pensar esa articulación entre la ESI y la convivencia escolar, y desde ya que desde el equipo felicitarlas a las compañeras, a los compañeros, y esperamos que sea un tránsito que sin duda va a enriquecer y resignificar las experiencias de este transitar dentro de la formación. Así que muchas gracias, compañeras, compañeros, y las dejo. Muchas gracias, José. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos, a todas. Nosotros, como ya hizo la presentación José, me parece no ser redundantes, pero sí nos parece un poco tomar la importancia que reviste la articulación que existe entre los dos programas. Sí, también queríamos agradecerles el compromiso de ustedes como futuros docentes, o quizás como algunos que ya estén ejerciendo su rol en el ámbito educativo, en relación a estas temáticas que son tan importantes en los tiempos que corren. Es imposible pensar la convivencia escolar en la escuela si no pensamos desde una perspectiva de género, es decir, que si no pensamos cómo los estereotipos y las discriminaciones por motivos de género permean la vida cotidiana en las instituciones.
Es por eso que entendemos que han de tener que estar articuladamente estos programas. En este sentido, tanto los ejes conceptuales de la ESI como los conceptos centrales de la convivencia dan cuenta y está presente la dimensión vincular, y también podríamos decir que las puertas de entrada de la ESI son también las puertas de entrada de la convivencia. Hemos visto y vemos permanentemente situaciones de violencia por motivos de género que trascienden en los medios masivos de comunicación, que han tenido que ver con micromachismos, y no tan micro, incluso discriminaciones por orientación sexual, etcétera. Es decir, conflictos que escalaron y que quizás por falta de intervención en las escuelas, o quizás por intervenciones parciales, han justamente escalado de un conflicto a una situación de violencia. Por eso nosotros también abogamos y apelamos y promovemos que el abordaje siempre sea nuestro objeto sea la convivencia, no las violencias, o sea, hacer un trabajo un poco más preventivo. Ahora vamos a ver un poco en relación a eso. Siempre es una buena noticia que las discriminaciones sean desnaturalizadas, bueno, que se consideren los diferentes modos de maltrato, y sobre todo lo que vemos, por suerte, es que hay una alta sensibilidad en relación a estas temáticas respecto de las nuevas generaciones. Por eso, como adultas, adultos, educadores, es importante estar a la altura de las circunstancias y poder poner, poder formarnos en relación a esto, porque decía, las nuevas generaciones son muy sensibles respecto a estas cuestiones que generan desigualdad entre los géneros y también injusticia, por supuesto. En este sentido, pensamos lo del tema de la prevención, ¿sí? Que ha de tener que darse para eso, para poder prevenir, tenemos que trabajar en relación a todo aquello que las genera y sobre todo que las sostiene, ¿no? Que son los roles y los estereotipos que aprendemos socialmente y también van generando estas desigualdades entre géneros. Entonces, la prevención se basa en un conjunto de pensar, estrategias de intervención, herramientas, orientaciones para desnaturalizar, problematizar y erradicar esas prácticas y discursos que reproducen las desigualdades estructurales entre los géneros y además generan violencia y vulneración de derechos hacia mujeres y personas LGTBI. Desde esta perspectiva pensamos que la escuela, en tanto institución que habilita el encuentro con el público, dando lugar a la significativa experiencia de convivir junto con otras y otros, promueve la construcción de lo común, además, a partir de la valoración de la diferencia, de la valoración de las diferencias, fíjense que decimos valoración de las diferencias y no tolerancia, que a veces es un significante que circula mucho, no valorar, nutrirnos de las diferencias. Decíamos entonces que la escuela es un lugar, es un escenario privilegiado para promover la construcción de lo común, pero a partir de la valoración de esas diferencias, y es un espacio también para poder revisar y destituir muchos de los basamentos culturales y prejuicios que iremos viendo a lo largo de esta y las otras clases, que dan lugar a las violencias por motivos de género. Voy a pasar esta. Los contenidos que vamos a trabajar hoy fundamentalmente son el rol de la escuela en la promoción de vínculos libres de violencia por motivos de género. Vamos a tratar de poder dar cuenta de cuáles son, digamos, lo que tienen las leyes 26.150 de 2006, la educación sexual integral, y también la ley 26.892 del año 2013 para la promoción de la convivencia y abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas. La ESI como herramienta para prevenir las violencias por motivo de género y las violencias por motivo de género en un enfoque integral, para reconocer, en relación a la importancia de reconocer la diversidad y las perspectivas de género. Bueno, justamente decíamos, sostenemos, digamos, que desde tanto la ESI como desde lo que es la convivencia escolar, ambos enfoques se ocupan de alguna manera de poder abogar por que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean complementados en los distintos ámbitos, y en el ámbito educativo principalmente. Entonces tienen mucho que aportar respecto de eso. En este sentido, principalmente, nos vamos a meter un poco más con la ley de convivencia en la clase número 2, ¿sí? Por algo interesante para dar cuenta es que ambas leyes que ustedes están viendo, la de ley de educación sexual integral como la de convivencia, en principio dan cuenta de que están en sintonía con los compromisos asumidos con Argentina cuando adhiera a la Convención Internacional de Derechos del Niño, y eso fue en 1990, y a partir de ahí surgen las leyes 26.000, que son leyes entre las cuales podemos nombrar claramente la que es la Ley de Protección Integral, que es la 26.061, Ley de Protección Integral de Derechos de Niños y Niños Adolescentes. Fundamentalmente, fíjense que desde que Argentina adhiere a la convención, nos lleva 15 años arribar a esta ley, ¿sí? Recién, luego de la adhesión, para llegar a lo que hoy conocemos como
para poder trabajar desde lo que es el paradigma de derechos, ¿sí? Que deja atrás, esta ley deja atrás la vieja ley Agote, que no es del siglo pasado sino el otro, y que sostenía el paradigma tutelar, y implicaba que los niñas, niños y adolescentes, por su corta edad, eran objetos a ser tutelados y controlados por el Estado y por la familia, ¿sí? Desde la perspectiva del paradigma de derechos, por el contrario, claramente se garantiza, en principio, el interés superior del niño, que tiene que ver con que prevalezca ante una situación de conflicto, que prevalezca el interés del niño. Y esto no quiere decir hacer lo que el niño dice, ¿sí? Sino lo que es mejor para el niño. Ahora, mal podríamos llegar a esa conclusión desde un posicionamiento autocéntrico, por eso probablemente tenemos que escuchar la voz de ese niño. Otro punto importante es que el niño pueda opinar sobre esas cuestiones que les conciernen, ¿sí? Y vaya si las cuestiones en relación a la escuela y a su formación les conciernen, ¿no? Bueno, en este sentido, la ley, en su artículo primero, la ley de ESI, lo que dice es que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en establecimientos educativos públicos, de gestión estatal, privada, de las jurisdicciones nacional, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. De esta manera establece a la ESI como un derecho de todo el estudiantado y educa a la escuela en un lugar de responsabilidad en la garantía del desarrollo pedagógico de ESI, siendo las y les docentes las personas idóneas para abordar la educación integral, lo cual implica que sean quienes puedan generar intervenciones pedagógicas que contribuyan a interpretar los modos de vincularse, sentir y habitar el mundo. De la misma manera, la ley de convivencia, que es la 25.892, promueve la participación de las y los estudiantes a través de la creación y la garantización del funcionamiento democrático de los órganos escolares de participación, como pueden ser asambleas de aulas, consejos escolares, el centro de estudiantes mismos, donde pueda justamente recuperarse la voz de las y los niños para también dar lugar y garantizar ese derecho que tienen a ser escuchados. Solamente agregar una cosa, tanto la ESI como la convivencia son contenidos que transversales, además de tener espacios específicos de desarrollo, son transversales, quiere decir que realizan la vida institucional en su conjunto, no solamente son propias de una asignatura. Ahora sí, si me parece, Amalia, te doy la palabra. Sí, muchas gracias, Silvana. Bueno, primero darles la bienvenida. Estoy leyendo ahí en el chat que hay docentes y futuras y futuros docentes a lo largo y a lo ancho del país, así que es muy emocionante contar acá con esta participación, ¿no? Estoy leyendo que hay de Catamarca, de Santa Cruz, de La Pampa, de Entre Ríos, de Provincia de Buenos Aires. Bueno, así que, bueno, primero darles la bienvenida y continuar un poco por esta línea, que también es la línea de este trayecto, que tiene que ver que, bueno, justamente como traía Silvana, que tanto la ley de ESI como la ley de abordaje de la convivencia escolar y conflictividad social son leyes que se enmarcan dentro de el amplio paradigma de los derechos humanos y también sobre el paradigma de protección integral de niños, niñas, niñas y adolescentes. Y la ESI, tanto la ESI como la convivencia escolar son políticas públicas pensadas en pos de garantizar los derechos de niños, niñas, niñas y adolescentes. Y en este sentido, la ley de ESI, vamos a meternos un poco en lo que es el abordaje integral de la ESI, ¿no? Y que nos dice la ley. La ley de ESI dice, entiéndase como educación sexual integral, a la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, ¿no? Entonces, en base a esta ley, la propuesta de la ESI incorpora una visión amplia y compleja de lo que es la sexualidad, ¿no? Ya que se considera la sexualidad como un aspecto central de los seres humanos, que está presente a lo largo de toda la vida, y que se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos, y que se construye a partir del resultado de estas dimensiones que mencionamos. Esta definición de sexualidad, en parte es tomada por la definición de la Organización Mundial de la Salud, que también establece que es un aspecto central del ser humano, que está presente a lo largo de toda la vida, y que abarca el sexo, las identidades, los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción,
y que se expresa a través justamente de pensamientos, de fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, y que si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas se experimentan o se expresan siempre, pero que la sexualidad justamente está influida por estos factores. Entonces, a partir de estas definiciones, el Programa Nacional de ESI establece 5 ejes como una herramienta pedagógica para poder justamente pensar estas temáticas de una forma integral, ¿no? Entonces, estas temáticas son las temáticas en las que se trabaja en la ESI, se trabajan desde 5 ejes que vemos acá en esta ruedita, que son cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos. La división en estos 5 ejes es para mostrarles solo a nivel práctico, pero vamos a ir viendo que todas estas dimensiones están interrelacionadas, ¿no? Y que podemos abarcar los distintos contenidos a través de más de un eje a la vez. Entonces, como para definir un poco qué sería la ESI, entonces es un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje con contenidos que son adecuados a las etapas evolutivas de las y les estudiantes, y también tienen en cuenta su situación y su contexto sociocultural, ¿no? Y que promueven habilidades y saberes para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación al cuidado del propio cuerpo, de las relaciones interpersonales, del ejercicio de la sexualidad y de los derechos sexuales y derechos reproductivos, y a la vez fomenta el trabajo articulado con otras instituciones como los efectores de salud, organizaciones sociales y con las familias. Bien, continuamos a la siguiente diapositiva. Bien, y acá vamos a ver que, bueno, en la temática que vamos a trabajar en estas clases tiene que ver con las violencias por motivos de género desde el enfoque integral de la ESI. Y acá les presentamos esta herramienta que es la ruedita de los ejes, tomando esta temática, ¿no? Que es un núcleo de aprendizaje prioritario en educación secundaria, pero que también se trabaja desde todos los niveles de distintas maneras, pero acá podemos ver cómo la temática violencias por motivos de género, desde los distintos ejes le podemos hacer distintas preguntas. Por ejemplo, desde el eje garantizar la equidad de género, una de las preguntas que podemos hacer es ¿qué son las violencias por motivos de género? Desde el eje afectividad, ¿cómo se expresan las violencias por motivos de género en los vínculos sexoafectivos? Desde el eje respetar la diversidad, ¿cómo se expresa la violencia por motivos de género contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis? Después, desde el eje de cuidar el cuerpo y la salud, ¿cómo impactan las violencias por motivos de género en nuestros cuerpos y en nuestra salud? Y desde el eje ejercer de nuestros derechos, ¿qué normativas protegen los derechos de las mujeres y diversidades frente a las violencias? Bien, entonces, la idea es pensar hoy en este espacio cómo podemos ir pensando esta temática de manera integral y también qué otras preguntas podemos hacer desde los distintos ejes en relación a las violencias por motivos de género. Pasamos a la diapo siguiente. Bien, los 2 ejes que vamos a trabajar en este encuentro son el eje garantizar la equidad de género y el eje respetar la diversidad. Un poco para hacer un repaso por los ejes, respecto al eje garantizar la equidad de género, tiene que ver acá con considerar al género como una categoría relacional que abarca a mujeres, a varones y a personas LGBTI+, ¿sí? Y pensar un poco al género y esta categoría como a partir de las relaciones que se dan de poder entre los géneros. Y a partir de ello, analizar las desigualdades sociales, económicas, políticas y culturales entre las distintas identidades, y problematizar también las concepciones rígidas sobre lo que es considerado exclusivamente masculino o exclusivamente femenino, identificando ahí prejuicios, estereotipos de género y las consecuencias que provocan en las subjetividades, sobre todo de mujeres y de las diversidades.
Por otro lado, también incorporar el concepto de igualdad de género para abordar estas desigualdades y poder transformarlas, ¿no? Pensarlas en la realidad de los espacios escolares y poder pensar de qué manera transformarlas. Por otro lado, desde el eje de respetar la diversidad, este eje rescata el significado profundo de convivir en una sociedad plural y poner en valor la diversidad, o sea, es decir, todo aquello que nos hace personas únicas y diferentes, pero principalmente aquellos aspectos ligados a la diversidad sexual. Desde este eje también se pone en cuestión la llamada presunción de la cis heterosexualidad, que vamos a estar definiendo un poco más adelante, y también se basa en respetar la identidad de género y la orientación de género de todas las personas, y rechazar la violencia, estigmatización por orientación sexual e identidad de género, ya que no puede haber silencio pedagógico frente a ningún tipo de discriminación, ¿sí? Vamos a la siguiente. Bien, y ahora un poco para definir lo que son las violencias por motivos de género. Por un lado, en este país existe la Ley Nacional 26.485 del 2009, perdón, que es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres en los ámbitos en los que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Y acá la definición dice: se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, así como también su seguridad personal. Quedan comprendidas también las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Bueno, esta es la definición de la ley, pero también es interesante que pensemos que lo que entendemos por violencias por motivos de género fue cambiando a lo largo del tiempo y según el contexto histórico y social que fuimos atravesando. Pensemos que desde hace no tantos años, este tipo de violencias no eran reconocidas como tales, se consideraba que eran temas del ámbito privado, del ámbito doméstico, ¿no? Que era un problema de parejas, ¿no? En el cual no había que meterse. Más adelante fue conocida como violencia familiar, que también remitía a lo mismo, ¿no? Remitía al ámbito de la familia, del hogar, y también la figura del femicidio, ¿no? Que es una figura novedosa, porque antes los femicidios eran considerados crímenes pasionales, no sé si algunas personas recuerdan, ¿no? Pensemos en placas que aparecían en los medios de comunicación, en los noticieros, ¿no? Como crimen pasional. Y también la violencia era llamada aquella que dejaba únicamente marcas en el cuerpo. Por otro lado, también otras identidades genéricas y orientaciones sexuales estaban invisibilizadas y patologizadas, por lo cual tampoco tenían mucho menor acceso a derechos, ¿no? Gracias a las distintas luchas de los feminismos y del colectivo LGBT, y a la ampliación de derechos producto de estas luchas, y también a la incorporación de la perspectiva de género en la agenda social y política, este concepto se fue transformando y asumiendo un carácter social, ya que se basa en un sistema de desigualdad de poder que se manifiesta en los distintos ámbitos de la vida y frente a los cuales el Estado debe intervenir desde los distintos lugares e instituciones, brindando herramientas de prevención, de asistencia y acompañamiento, así como también generando condiciones para ir achicando esta brecha de desigualdades. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, y acá podemos ver, entonces, quizás muchos conocían esta ilustración, que es un iceberg, donde aparecen distintos tipos y modalidades de violencias. Podemos ver que más en la superficie, en la parte visible de este iceberg, se ve lo que es la agresión física, las violaciones, los gritos, los insultos, el abuso sexual, las agresiones físicas, dijimos, las amenazas,
Pero debajo de todo esto también existen otros tipos de violencia que tienen que ver con las violencias más invisibilizadas, como la violencia psicológica, la violencia simbólica, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con todas estas acciones que son humillar, desvalorizar, despreciar, ignorar, y más abajo, humor sexista, control, las publicidades sexistas, las invisibilizaciones, perdón, lenguaje sexista, ¿no? Es decir, que hay una base, ¿no? que está presente en nuestra sociedad y en los distintos discursos que circulan, que son las que terminan posibilitando y legitimando las formas más crudas de violencia también, y que también sostienen estas desigualdades, ¿no? Y la escuela no escapa a estos discursos, a estas prácticas, por eso es interesante que lo podamos pensar también en relación a la escuela, ¿no? ¿Qué discursos y qué distintas formas de desigualdades van apareciendo en las escuelas, y ahora también lo vamos a ir pensando en conjunto? Por otro lado, también la ley establece distintos tipos y modalidades de violencia, los voy a mencionar. Los tipos de modalidades que menciona la ley son la física, la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial, la política y la simbólica. Y dentro de las modalidades está la doméstica, la mediática, la obstétrica, la laboral, la del ámbito público y político, la violencia del espacio público, la violencia institucional y la violencia contra la libertad reproductiva. Y también cabe mencionar que hace pocos días en la Cámara de Diputados se convirtió en ley el proyecto que incorpora la violencia digital a la Ley de Protección Integral de las Mujeres, que es conocida como la Ley Olimpia, y que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales y la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo. Entonces, pensemos que a través de la ley y estableciendo estos distintos tipos y modalidades, también, digamos, lo que la ley establece es que el Estado, a través de sus distintas instituciones, tienen que intervenir, y una de estas intervenciones y lugares justamente para la prevención de las violencias son las escuelas, ¿no? Porque justamente la ley de ESI le da un rol central a las escuelas como ámbito promotor y protector de los derechos de niñas, niños, niñas y adolescentes. Entonces la ESI constituye una herramienta fundamental para poder desarmar en las escuelas estos discursos y prácticas desiguales que sostienen y legitiman este tipo de violencias. Ahora vamos a ir adentrándonos un poco en algunos conceptos que nos van a permitir entender un poco mejor la especificidad de las violencias por motivos de género, y esta especificidad, este carácter social de las violencias por motivos de género, y cómo podemos ir trabajándolas en nuestro futuro rol docente en las escuelas. Así que le paso la palabra ahora a mi compañera Eva. Gracias, Male. Bueno, como dijo Male, si querés pasar, ¿sí? Vamos a un poco para todo esto que estuvieron explicando Sil y Male, para poder entender. Vieron que la primera pregunta cuando íbamos a género era ¿qué son las violencias por motivo de género? Para eso tenemos que entender algunos conceptos fundamentales como para poder adentrarnos bien en lo que significa. Para eso, el primer concepto que vamos a desarrollar es justamente el de género. ¿Qué hablamos cuando, si bien la palabra género, el término género, empezó a aparecer en los últimos años en la sociedad y en las escuelas de modo como muy presente? Bueno, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de género? Un poco, acá hay una definición de la cual nos podemos tomar, pero como para explicarlo y entenderlo, el género de algún modo son los comportamientos, estos atributos que se esperan de cada una de las personas según sus características físicas al momento de nacer. Pensado de algún modo, y para entenderlo, el género es el modo en que está muy vinculado a lo que es la expresión de género, que tiene que ver con el modo en que nos mostramos y nos paramos como frente al mundo. Son los modos que tenemos de expresarnos, de caminar, de vestirnos, de hablar, de gustar, lo que nos gusta, lo que nos deja de gustar. Todo eso es lo que vamos a definir como género. Entonces, cuando vemos una persona y vemos cómo luce, cómo se mueve, cómo habla, cómo se sienta, a todo eso es lo que vamos a llamar género. El género, de algún modo,
En esta sociedad se establece de un modo binario, se establece dos únicos géneros, que es lo masculino y lo femenino, vinculado a lo que es varón y mujer. Bueno, eso como para poder entender. El género es una categoría que de algún modo ordena el sistema, ordena este sistema en dos únicas identidades posibles. ¿Pasamos? Entonces, como decíamos recién, este género tiene un orden binario en esta sociedad en la que vivimos, y decimos que el género es una construcción social porque esta idea de que sea binaria en realidad tiene que ver con este sistema en particular en el que vivimos. El género no es que naturalmente es binario, sino que desde el momento en que una persona nace, en función de la lectura de esa corporalidad y de esa genitalidad, si tiene pene o si tiene vulva, y esa lectura que se hacen de los cuerpos, la sociedad establece sobre ese individuo ciertas expectativas, ciertos mandatos. Por ejemplo, cuando nace un varón, una persona con pene, por lo general, se le va a regalar autitos, se lo asocia al color azul, celeste o verde, o esos colores que se los considera de un modo más masculino. El niño va a fútbol, hace artes marciales, y de algún modo pasa al opuesto si nace una persona con vulva, y entonces se le regala muñecas, se le pone vestido, y un montón de otras características, se le enseña a cocinar, a limpiar, y un montón de otras características que se asocian a lo femenino. Si bien muchas de estas cosas se fueron desarmando a lo largo del tiempo, es cierto que todavía muchas de estas prevalecen. Podemos decir que hoy día es más criticado que una niña se le regale para limpiar, pero todavía no se le regala a un varón un vestido. Entonces hay algunas cosas que se empiezan a desarmar y hay otras que todavía siguen bastante arraigadas. Entonces, no está en el orden de lo natural que a los varones, a los niños chiquitos, les guste el fútbol y a las niñas no, sino que está más bien vinculado a cuestiones sociales que posibilitan y habilitan ciertas actividades, ciertos juegos a un género y a otro. De este modo, vamos a decir que el género es binario, porque por lo general estos cuerpos son leídos cuando un bebé nace, se lo lee solamente o como mujer o como varón, y en función de eso se establecen estos mandatos y estos estereotipos sobre estos cuerpos. Y si nos podemos indagar un poco más, vemos que estas características son de algún modo, recién lo nombraba Malem, que son relacionales. El género es relacional, porque un género se construye en relación al otro género. Uno es porque existe el otro, de algún modo. Y también son opuestos. Esto significa, si nos ponemos a pensar en los atributos que le damos a lo masculino y a lo femenino, vamos a ver que los vamos a encontrar de modo opuesto y complementario. Por ejemplo, si se espera que los varones sean fuertes, se espera que las mujeres sean débiles. Si las mujeres saben cuidar niños, los varones no saben cuidar bebés. Si los varones saben manejar, las mujeres son malas, en teoría, manejando, conduciendo autos. Si las mujeres son muy emocionales y se enamoran rápido, los varones son más bien fríos y más calculadores. Entonces, y más racionales. Entonces hay características, podemos decir que todas estas características se presentan de un modo opuesto y complementario. Acá habla estos estereotipos de género, que es lo que veníamos diciendo, que son estos modelos que marcan los modos de ser en relación al género. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño o una niña no cumple estos mandatos o estos atributos que se le espera? ¿Qué pasa cuando un niño, un varón de 5 años, decide ir al jardín con un vestido, por ejemplo, que sea de la hermana, o por algún motivo que sea de él? ¿Lo vive con la misma libertad que si una niña quiere ir con ese mismo vestido al jardín? Y probablemente todavía no exista esa libertad como para poder romper
ese estereotipo de modo un poco más libre, que esté libre de violencias. ¿Quieren, pasamos al otro? A ver si vemos el video, para ver de la voz del... Perdón, Sí. una cosita antes de reproducir el video. No, quería, porque no lo mencionamos, si quieren ir comentando o haciendo preguntas en el chat, nosotras las vamos a ir leyendo e intentando contestar, ¿sí? Como para que también puedan ir participando desde el chat en base a estos conceptos que estamos trabajando. Sí, y también en función de esto que decís, Male, está bueno que ustedes también traten de pensar ejemplos, piensen a ustedes cuando eran chicos o chicas, niñes, en qué les pasaba, traten de buscar alguna vivencia de donde no habitaron el género que se esperaban, no habitaron las características que se esperaban para su género, o algún ejemplo actual de algún niño, niña, diferencias que vean de cuando ustedes son chicos ahora. Sí, y también pensarlo en nuestras trayectorias escolares, ¿no? ¿Qué cosas se circulaban en la escuela en relación al género, que quizás algunas más visibles, otras menos, quizás alguna vez nos impidieron realizar una actividad porque no correspondía a nuestro género, quizás tiene que ver con la disposición de los espacios, ¿no? Por ahí que varones estén jugando a la pelota en el medio del patio y las chicas a un costado jugando otros juegos, pero desde un lado más al margen de los espacios. Sí, y también qué posibilidades hubo en las escuelas para que puedan expresarse otras identidades que no se identifiquen, ¿no? Con lo femenino y con lo masculino exclusivamente. Digo, para que vayamos pensando en distintos ejemplos y si quieren pueden ir comentándolos en el chat. Continuamos con el video si quieren. ¿Qué son los estereotipos de género? Como una norma impuesta por la sociedad. Una manera de limitar cómo vivimos, cómo nos expresamos. Te dicen cómo tenés que ser según tu sexo biológico o el que te asignan al nacer. Cómo nos vinculamos entre los humanos. Si naciste con vagina, tenés que cocinar, tenés que ser ama de casa. Y si naciste con pene, tenés que jugar al fútbol, ser fuerte, histérica. ¿Cómo vas a llorar si sos un nene? ¿Por qué no te maquillaste hoy? Corres como nena, marimacho. Delicada. ¿Cuándo pensás depilarte? Los hombres no lloran. No seas maricón. A lavar los platos, comportate como un hombre. Feminazi, sentate como una señorita. Las mujeres no entienden de fútbol. Muchas veces el estereotipo termina siendo un prejuicio y ese prejuicio termina como convirtiéndose en una agresión. Por una cuestión de menospreciar o de siempre infravalorar a las mujeres y a las disidencias, esos estereotipos de género culminan lamentablemente muchas veces en violencia de género. Y si vos no estás conforme con esa forma de vestir, expresarte, etc., entonces te hacen bullying. Y son violencia de género también de una forma mucho más invisibilizada y que quizás no percibimos tanto. Creo que el estereotipo del hombre y el de la mujer, en ese estereotipo hay como cierta desigualdad. Eso de que el hombre tiene que salir a trabajar y la mujer se tiene que quedar en su casa. Hace que el hombre sea más fuerte y domine a la mujer. Le quita mucha libertad justamente a la mujer de poder independizarse. Como que el hombre tiene poder y el estereotipo es que la mujer justamente no lo tenga. Y eso produce la violencia. En definitiva terminan condicionando el cómo tiene que ser una persona y dejan muy poco lugar al deseo. Lo que podemos hacer para no reproducir los estereotipos de género es corregir a tus amigos. Tratar de romperlos y no avalarlos. Tipo, che, no da. Informarse. Cuestionarte. Escuchar a otras personas. Cuestionarnos, todos. No creer que uno lo que sabe es lo ideal y estar abierto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos repitiendo? La sociedad en sí se tiene que ir deconstruyendo. ¿Cuáles son los estereotipos que repetimos a diario y que se repiten a nuestro alrededor? Ese es trabajo de todos los que estamos en contra de estos estereotipos. Bueno, muchas cosas aparecieron acá en el video. En el chat también. Vale, vos querías decir.
No, ahí Silvana comentaba que en el chat aparecían varios comentarios en relación a ¿Quieren leer? Sí, veo algunos, sí, algunas que están compartiendo sus propias experiencias. Raquel Cortés dice, por ejemplo, de niña, cuenta que ella iba a una escuela de monjas y estaba con los niños prohibidos estar parte de los varones. Erika Benítez dice, a los niños, por lo que veo, todavía no los dejan jugar con muñecas, le dicen que son de nenas. Bueno, Mario Ángelis dice que también en la lista de asistencias los varones estaban primero y luego las chicas. Bueno, viva la educación pública, agrega. Los cortes de pelo, dice Sonia Sugasti, los cortes de pelo de niñas, digamos, con pelo corto de los varones, las niñas con pelo largo. En el jardín a veces, hoy en día, se puede ver en el sector de juegos cocina, y antes era mal visto que los varones jugaran por un prejuicio. Daniela Peña dice, el año pasado me pasó en un acto de jardín de mi hijo que la maestra nos dijo que los nenes se vestían con pantalón, que no se podían poner pollera porque se veía mal. Un poco también lo decía otro, como cómo estaban asignados los días en los actos escolares. Los varones sí o sí tenían que hacer de varones. Otra de las participantes del tramo acá en el chat. No sé si quieren, sigo leyendo algunos más, o los podemos retomar después de que... Sí, acércate un poquitito el micrófono, si podés. ¿Me escucha un poco más? Sí, ¿Mejor? si querés leer un par más y ahora vamos respondiendo. Una experiencia actual que ocurre, dice Romina Díaz, es que hombre de tercera edad, para el buscarlo, una experiencia actual que ocurre, dice hombre de tercera edad, para el buscarlo tiene que aprender y servir, pero estamos hablando de personas mayores que les cuesta mucho como abrirse a la evolución. Creo que hace referencia un poco también a esta cuestión de el rol de la mujer muy estereotipado en relación a estar al servicio del hombre, ¿no? A mi bueno, Dolly Galván dice, a mi primita le gusta jugar al fútbol y toda mi familia la apoya en eso. Bueno, hablábamos al principio de que también están como abriéndose algunos caminos. Andrea Casa dice, el tema de mochilas, si es niño no puede llevar una mochila de Frozen o de Barbie, como que les guste esa película. Bueno, hay un por más, pero si quieren avancemos un poco con el desarrollo y en todo caso retomando. Bien, hay muchísimos ejemplos. También había otro comentario acerca de los actos escolares, ¿no? Que dice que los actos escolares, los varones sí o sí solo actuaban de personajes de varones. Sí. Acá vemos como... por ahí no se escuchó ese, sí. Perdón, no lo escuché quizás. No, quizás estaba muy bajo mi micrófono, pero sí. Bien, bueno, es interesante cómo van apareciendo distintos ejemplos, ¿no? Dentro de las escuelas y dentro desde muy temprana edad, ¿no? Cómo se van delimitando ahí los roles de género, ¿no? Cómo parece que si nacemos con pene o con vulva, ¿no? Nos reparten dos guiones distintos que nos van diciendo qué lugar tenemos que ocupar en la sociedad, y esto se va reproduciendo desde muy temprana edad, ¿no? Desde estos ejemplos que traía Eva, del color de la ropa, de los juegos, los juguetes, y acá vamos viendo también cómo en las escuelas aparecen distintos ejemplos. Pensaba en esto de los actos escolares, esto por un lado que está bueno también repensarlos, porque muchas veces en los actos se asignan dos tipos de participaciones, y muchas veces eso está diferenciado por género, pero también pensar a qué próceres, ¿no? de la historia se homenajean. Pensemos que en su mayor parte son varones, y justamente también la ESI lo que viene a cuestionar acá es cómo la historia está contada, ¿no? También hay personajes muy importantes en la historia que son mujeres, ¿no? O también otras identidades que no aparecen en los libros de historia y que por suerte hoy se vienen trabajando cada vez más en las escuelas. Y aprovecho para decir que hay un material de la Dirección de Derechos Humanos, Género y ESI que se llama El Género de la Patria. Bueno, que lo puedan
lo puedan ver, está eso en la página del Ministerio de Educación, pero bueno, nada, hay bastantes ejemplos esto de cómo van apareciendo estos roles desde muy tempranas edades y en las escuelas. Eva, no sé si querés... Sí, que como la escuela, históricamente, y todavía a veces actualmente, también es una reproductora de estos estereotipos, muy fuerte. Bueno, en esto que traían de los actos escolares, las filas de varones y mujeres, como para definir bien quiénes son varones y quiénes son mujeres, y mantenerlos como en esferas separadas. Bueno, hay los uniformes de muchas escuelas, que ahí, bueno, Silvana, con todo lo que es convivencia, se va a meter, pero es como la escuela es, no solamente, y preguntarnos qué queremos de la escuela, qué es lo que esperamos de la escuela. Le estamos pidiendo justamente a la escuela, que es una reproductora de los estereotipos de género, que venga y los cuestione, pero sabemos que no es solamente la escuela la reproductora de estos estereotipos. Entonces también sabemos que muchas veces la escuela se mueve de estos estereotipos, dice, bueno, no los pongo más, no coloco más los estereotipos en algunas cuestiones, pero los chicos y las chicas ya vienen con estos estereotipos porque vienen desde los medios de comunicación, la casa, las redes sociales, que también están reproduciendo. Entonces, nuevamente, es pensar qué tiene que hacer la escuela o cuál es el rol de la escuela con respecto a esto, a estos estereotipos. Entonces, en primera instancia, seguro va a ser no reproducirlos. Pero aparte de no reproducirlos, es crear niños y niñas con una mirada crítica sobre estos mandatos que sobre ellos se imponen. Entonces, es un trabajo doble el que la escuela tiene que hacer. Primero se tiene que desandar ella misma en cuestiones que tiene muy arraigadas, y después dar lugar a una mirada crítica, a un cuestionamiento de esto. Y también la pregunta es, ¿por qué queremos? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué decimos, bueno, cuestionemos los estereotipos de género? Y en el video una de las personas, uno de los adolescentes, lo decía como de un modo muy claro, decía, cuando hay estereotipos de género, ¿qué pasa con aquellas personas que no cumplen esos estereotipos? Y ahí tenemos una de las primeras puntas para pensar las violencias por motivos de género. Si el género tiene que ver con estos estereotipos, cuando un niño, una niña, un adolescente o un adulto no cumple ese estereotipo, va a sufrir algún tipo de castigo o algún tipo de señalamiento o algún tipo de violencia incluso. Y esas son violencias, empiezan a ser ya las primeras violencias por motivos de género, porque hay algo de mi género que yo no estoy habitando, que no estoy respondiendo a este mandato, a este libreto, como decía Malem, y entonces cuando no respondo a ese libreto y decido de algún modo habitar otro, o el del otro género, entonces recibo algún tipo de sanción, recibo algún tipo de violencia. Bueno, ahí empezamos, es una de las puntas por las cuales empezamos a pensar la violencia por motivos de género. No me acuerdo si iba a decir algo más. Pero bueno, y otra cosa es que en estos ejemplos que veníamos poniendo, y veíamos cómo la escuela, la familia, los medios de comunicación, los clubes, y un montón de instituciones en las que el niño o la niña va creciendo, van marcando estos mandatos, este libreto, y estos se van aprendiendo a partir de un poco de castigos y premios. Efectivamente, cuando un niño está muy contento, como el ejemplo que poníamos recién, va muy contento, quiere muy contento ponerse el vestido para ir al jardín, y la madre dice, no, ¿qué haces? Sacate eso. Si bien no puede ahí no haber un gran castigo ni físico, ni mucho menos, pero ahí hay una marcación, ahí hay un castigo, es decir, eso no es para vos. Si la madre pasa y la madre dice, bueno, está bien, anda, y después la escuela hace lo mismo, y dice, ¿por qué, Pedrito, viniste con vestido? Y hay un señalamiento constante de esta selección. Y a diferencia de la nena, cuando elige ponerse un vestido, y lo que sucede es, ¡ay, qué linda que estás con ese vestido! Entonces hay un premio por habitar el género que me corresponde, entonces claramente esto se va a empezar, uno, aunque no quiera, obviamente por suerte hay quienes rompen, que pueden romper, pero muchos de los niños van a ir coartando su deseo para poder encajar en aquello que se espera de ellos. Porque
ahí se juega el amor de las familias, el amor de las docentes, digo, como que sus vínculos también se van a ir construyendo y ellos no se construyen solos, siempre se construyen en función de toda la sexualidad, la subjetividad del individuo siempre es en función de un otro que me valida, que me acobija o me rechaza. Entonces, en función de eso, uno va enmarcándose y va a ir modificando su deseo, su canal de deseo. Por eso, muchas veces, cuando somos ya adultos y habitamos el género que nos corresponde, y lo sentimos como de un modo muy genuino, y claro, porque de algún modo nuestro deseo se fue construyendo en función de esas posibilidades, de eso que me permitieron ser. Obviamente hay un montón de niños que aún así son disruptivos y como nos alegramos como por ellos, porque efectivamente pueden imponerse ante esos mandatos, decir no y una y otra vez romperlos, pero bueno, son niños que si la educación sexual no los empieza a incluir, no empezamos a romper estos estereotipos, de algún modo los estamos dejando librados al azar y a violencias. Eso. Perdón, y en relación a esto también que traías, Eva, cómo se van configurando esto, nuestras subjetividades, nuestros deseos, también poder pensar, por ejemplo, por qué la docencia es una profesión fuertemente feminizada, ¿no? Como tantas otras, ¿no? Como todas las profesiones que están sobre todo vinculadas a los roles de cuidado, ¿no? La docencia, la enfermería, están fuertemente feminizadas, y esto también tiene que ver con una construcción de las posibilidades que nos dieron desde muy pequeños y pequeñas, ¿no? Con a dónde nos podíamos proyectar. Recién leía un comentario que hablaba de Marie Curie, No hay maestros jardineros. Perdón, había una que justo calzada con lo que estabas diciendo, que no hay maestros jardineros. Totalmente. Marie Curie también, que recibe el marido el premio Nobel. Todo esto tiene que ver con una construcción sobre qué oportunidades estamos dando para desarrollarse a niños y a niñas desde las tempranas edades, ¿no? De pensar ahí, en los espacios, en el currículum, digamos, tanto en el currículo de cada asignatura, de cada materia, como también dentro del currículum oculto, ver ahí qué discursos están circulando y qué oportunidades estamos dando para niños y niñas, y si esto es de igual manera o no, porque en base a esto podemos también repensarlo y transformarlo. Perdón, Eva, ¿ibas a decir algo? No, esto de maestro jardinero, que es re fuerte, porque hay un montón, hay muy pocos, y por lo general sufren un montón de desprecio cuando intentan serlo, y un montón de prejuicios, de que no va a poder. Bueno, si querés pasar a la otra. Sí, y que vamos a ver más adelante, ahora... Ahí, en relación, ahora vamos a ver también, en relación a cómo se construyen las masculinidades. Eva, Sí. Y antes de las masculinidades, porque recién hablábamos de que parte de las violencias por motivos de género tiene que ver con cuando no habitamos el género, este mandato, este libreto que nos tocó al momento de nacer, pero cuando vemos también estos libretos, estos mandatos o estereotipos, ahí tenemos como dos columnas en esto que decíamos que eran opuestos y complementarios, que es gracioso porque este opuesto y complementario también nos tira directo a la idea de media naranja y heterosexualidad obligatoria, porque siempre voy a necesitar del otro que me complementa, el otro es opuesto y complementario, como si fueran conjuntos completamente separados, en donde todos los varones son esto, todas las mujeres son estos, sin ningún tipo de intersección, de punto de intersección entre unos y otros. Pero si miramos lo que le corresponde a todo uno y lo que le corresponde todo al otro, a lo femenino y a lo masculino, vamos a ver que no es tan azaroso y que tiene en sí ciertas jerarquías. Por ejemplo, del lado de lo femenino, ahora tenemos los estereotipos femeninos, tenemos que es débil, tiene el rol reproductivo, espacio doméstico, trabajo no remunerado, servicio y cuidado de personas, mediación
subordinación y es objeto de deseo. Mientras que del lado masculino, si se dan cuenta, son unos en la misma línea, son opuestos y complementarios, tenemos fuerte, rol productivo, espacio público, trabajo remunerado, poder y responsabilidad, autoridad, dominación, sujeto deseante. Claramente, si miramos lo que es los estereotipos, todo lo que se espera de lo masculino y todo lo que se espera de lo femenino, vamos a ver que no hay un equilibrio, hay un desequilibrio donde claramente todas las características o atributos vinculados con lo masculino están sobrevaloradas en esta sociedad en la que vivimos. Vivimos en una sociedad donde casi a cualquier persona que le preguntes, es mejor ser fuerte que ser débil. Acá no está, pero también es mejor ser racional que ser emocional, porque hay una denostación por lo emocional. Es mucho mejor, y más en un sistema capitalista, tener un rol productivo que un rol reproductivo. Y así sucesivamente, ser mucho mejor ser un sujeto deseante que ser un objeto de deseo de un otro. Entonces, cuando vemos, y podemos seguir con un montón de características, que las características que están vinculadas con lo masculino, en esta sociedad tienen mucho más valor, y de algún modo los posiciona en un lugar de poder por sobre todo lo que tenga que ver con lo femenino. No estamos estrictamente hablando de varones versus mujeres, estamos hablando de lo masculino versus lo femenino, que si bien, por lo general, se encarna o se espera que se encarnen lo masculino en varones y lo femenino en mujeres. ¿Sí? Digo como para distinguir. Este sistema binario de género no tiene que ver con las personas, tiene que ver con un sistema, pero este sistema luego es encarnado por los individuos. Esto lo aclaro porque ahora cuando veamos un poco de masculinidades, vamos a ver que se repite, que incluso cuando hablemos solamente de varones, y no pensemos en las mujeres solamente varones, va a seguir esta misma lógica de lo femenino y lo masculino. ¿Se entiende? Entonces, no tiene que ver con ser varón o ser mujer, tiene que ver con habitar lo masculino o habitar lo femenino. Entonces, este es otro, y es por lo general por lo que se conoce la violencia por motivos de género. Esto que decíamos antes, y lo que antes llamamos violencia de género, y ahora decimos violencia por motivos de género, porque no es solo esto, es también aquellas pequeñas violencias que se sufre cuando uno no habita el género, pero también, y sobre todo, porque a veces tiene consecuencias, bueno, a veces igual de fuertes, son estas violencias que se establecen a partir de la desigualdad que se establece entre las características de uno y las características del otro. Ser masculino implica dominar lo femenino, porque está en la concepción, en el concepto mismo de lo masculino implica eso. Lo masculino, obviamente acá estamos hablando de estereotipos, por lo cual estamos hablando de lo hegemónico, lo que se espera, el ideal. ¿Quieren agregar algo? Pasamos a la próxima. Pasamos. Bueno, y acá, como veníamos hablando, esto de decir de los mandatos sobre masculinidad, bueno, acá agrupamos los mandatos más o menos en cuatro. Uno lo que tiene que ver con ser proveedor, otro que tiene que ver, que proveedor tiene que ver, bueno, con el valor económico, ser el jefe de la familia, el que paga, bueno, lo vemos desde adolescentes cuando invitan a salir a alguna chica y le pagan el cine o son quienes pagan los boliches y demás cuestiones, son quien genera el bienestar económico de la familia. Otro es omnipotente, bueno, puede todo, el varón tiene que poderlo todo, tiene que poder resolver las peores cuestiones que se aparezcan. Y esto lo pueden todo porque se los considera siempre del lado de la racionalidad y la autodeterminación. Siempre todo lo pueden resolver, todo lo pueden pensar y todo lo pueden llevar adelante. El rol protector, esto supone que los varones tienen que ser fuertes, agresivos, que tienen que ir de frente, que tienen que se tienen que defender ellos mismos y tienen que defender a las mujeres y los niños, porque las mujeres y los niños son vulnerables y ellos no, nunca. Ellos tienen que presentarse de un modo sin ningún tipo de vulnerabilidad. Obviamente, esta diferencia entre ellos son invulnerables y las mujeres son vulnerables y los niños son vulnerables, es lo que les da esta asimetría. Pero bueno, ¿quién va a defender esa invulnerabilidad? Bueno, esa vulnerabilidad, perdón, ellos que son
invulnerables. Y por otro lado, potente, o sea, todos tienen que ser heterosexuales, todos tienen que ser sexualmente muy activos, siempre tienen que tener ganas, siempre tienen que estar queriendo tener relaciones sexuales con mujeres, no importa nada, y tienen que demostrar esa potencia sexual constantemente. Estos mandatos, ¿por qué los ponemos? Porque para un varón no habitar alguno de estos mandatos, de algún modo lo corre, porque esos son los mandatos de masculinidad hegemónica. Cuando algún varón no cumple alguno de estos mandatos, lo que hace es correrse de columna, es habitar algo de lo femenino. Ah, ¿sos vulnerable? ¿No te animás a agarrarte a trompadas? Es que sos un cobarde y las cobardes son las mujeres. Ah, es que sos vulnerable y ¿llorás? Bueno, es que sos vulnerable como las mujeres que lloran, los varones no lloran. Y así, y eso los pone en un escalón más abajo en comparación a aquellos varones que sí representan esta masculinidad hegemónica. Y entonces, ¿qué va a suceder? Es que estos varones que sí presentan esta masculinidad van a sentirse habilitados a violentar a aquellos varones que no. Entonces, es una lucha constante de los varones, porque no habitar la masculinidad que te corresponde, de algún modo te deja en un lugar de vulneración con respecto a aquellos varones que sí ejercen la masculinidad hecha, como los mandatos establecen. Las mujeres, no importa que cumplas o no, siempre vas a estar en ese lado de la vulnerabilidad. Pero entre los varones también hay todo el tiempo esa corrida de quién es más varón, quién es más macho, quién se deja, no sé, vulnerar por algún macho. Y eso. ¿Quieren que pasemos al video? ¿Querés decir algo, Male? No, en relación a esto que decías, ¿no? De cómo se construye este modelo de masculinidad, ¿no? Que también lo que subyace es que ser hombre justamente se opone, ¿no? O es por oposición el no ser mujer, no ser un niño y no ser homosexual, ¿no? Y cualquier varón que presente algunas características que no estén ligadas a esta demostración, de no ser alguna de estas tres cuestiones, perdón, estoy al lado de la ventana y se escuchan los bocinazos, es disciplinado, ¿no? Y es puesta en cuestión la masculinidad. Si quieren pasamos al video y sí, Eva. Y en ese decís cómo se asocia que cuando un varón no cumple ese estereotipo, inmediatamente se cuestiona como su heterosexualidad, como que, ¿no? Ah, bueno, sos puto, ah, bueno, como constantemente, y es la corrida, por esta fuerte, ¿cómo se llama? Mandato de, como dijiste, no ser mujer, no ser gay, no ser niño. Sí, pasemos al video. Simplificador el comentario. You have a flowy color lips and fabrics isn't out. No, Marta, no tiene nada de fuerza. Así que bueno, por fin les voy a presentar a mi novia. Decidí hacer un video con ella para que la conozcan un poco mejor. Ella es Amira Cheriak, mi novia. ¿Qué se espera de un varón adolescente? Es posible que si analizamos los mandatos que cada uno siente que pesan sobre nuestras espaldas, vamos a encontrar las mismas consignas. Hay que ser exitoso en lo que emprendas, ganar, ser mejor que los demás, llegar a algún lado, no importa dónde. Hay que ser ambicioso, vamos por todo. Hay que ser autosuficiente, no necesitamos a nadie, podemos arreglarnos en cualquier situación. ¿Para qué pedir ayuda si podemos solos? Hay que ser un seductor, tomar la iniciativa, ganarnos minas, muchas, y llevarlas a la cama. Cuanto más, mejor. Hay que ser inteligente, racionalmente inteligente, porque es la única inteligencia que existe para nosotros. Nada de sensibilidades. Hay que ser arriesgado, tener huevos, jugársela, nada de cobardes en nuestro equipo, y fuertes físicamente. Nos saludamos con piñas, nos empujamos, que duela y a no quejarse. Así nos transmitimos afecto.
Y claro, para todo esto hay que ser heterosexual, porque nos gustan las minas. Y quien dude de esto, ya van a estar los pibes para bardearlo, discriminarlo, reprimirlo y enderezarlo. Porque ser macho es, por contraposición, no ser ni mujer, ni un nene, ni ser maricón. ¿Y a quién hay que demostrarle que somos todo esto? La respuesta es simple y triste. Ante nosotros mismos. Nos volvemos jueces y participantes de un concurso al que nos anotaron al nacer por el solo hecho de ser varones. Nosotros mismos nos lo exigimos para ser ese varón que todos queremos ser. Estos mandatos forman parte de nuestra cultura patriarcal y con mayor o menor conciencia se transmiten de generación en generación, constituyendo una sociedad desigual en la que somos los privilegiados. Y el gran privilegio que tenemos es el de la libertad. Libertades sexuales. Nos festejamos las conquistas desde temprana edad, algo que con las mujeres no sucede, sino que se las juzga despectivamente. Libertad de movimiento. Vamos y venimos desde temprano sin miedo por la calle, porque a nosotros no nos acosan en la vía pública. No transitamos con el miedo a ser agredidos sexualmente, y en ese andar ganamos independencia. Libertad de decisión. En todos los espacios de poder hay muchos más varones que mujeres, tanto en lo público como en lo privado. También en los vínculos familiares y laborales se da esta desigualdad en la que somos, en general, quienes decidimos qué hacer, cuándo y cómo. Estos son algunos de los privilegios que nos vuelve el centro de toda experiencia humana y hace que sea más deseable y ventajoso ser varón. El premio debería ser igual para los dos. Y en ese poder asumimos que podemos disponer del tiempo y muchas veces de los cuerpos de las mujeres, y sostenemos la creencia de que tenemos más derechos. El principal resultado de esta socialización jerárquica es que no consideramos a las mujeres como pares y semejantes, y eso hace que no podamos identificarnos ni sentir empatía con su sufrimiento. Entonces, no conectamos con las desigualdades que padecen, y mucho menos con las violencias físicas y psicológicas que los varones ejercemos sobre ellas. En menor medida, pero no por eso menos importante, es clave señalar que también hay consecuencias que caen sobre nosotros mismos. Tanto deber ser, tanta exigencia, tanta expectativa puesta sobre nuestros hombros, juzgada con rigidez por los ojos de nuestros pares, acarrea algunos costos. Los invitamos a pensar, ¿cuáles creen que son las ventajas y las desventajas de ser varón? ¿Y qué efectos tienen estas sobre otras personas? Bueno, no sé si habrá comentarios ya nuevos en el chat, pero un poco, ahora dejo para que lean, un poco la idea es pensar que no hay, para poder romper un poco con estos mandatos, con la violencia por motivos de género, tenemos que poner en cuestión también cuáles son los mandatos sobre la masculinidad. Un poco entender que este sistema que establece este binario de los géneros no tiene consecuencias solo sobre las mujeres, principalmente sobre las mujeres lo tiene, eso es verdad, pero también tiene consecuencias sobre los mismos varones. Lo que pasa es que las consecuencias sobre esos varones vienen de la mano de otros varones, por lo general. Entonces, está bien cuestionarlos. Los mandatos de masculinidad hegemónica son violentos de por sí. Como la idea es cuestionarlos, preguntarnos y pensar nuevos modos de masculinidades en donde tanto varones como mujeres podamos como convivir sin ese miedo constante a la agresión que de por sí establece los mandatos de masculinidad. ¿Quieren leer un poco algunas cosas? Sí, un comentario que hace Sonia Sebasti, dice: el amo de casa hoy en día se ve como débil, no saben quedar a su familia algo mejor. Se te escucha bajito, Sil. Leo un comentario de Sonia Sebasti que dice: el amo de casa hoy en día, ¿se me escucha mejor? ¿Un poco mejor? ¿Querés leer vos, Male? A ver si se escucha mejor. Pero bueno, a ver, voy a tratar de... El amo de casa hoy en día se lo ve como débil, no saben cómo dar algo mejor a la familia. También por otro lado dice cómo cuesta hoy que los varones puedan también recibir el dinero cuando salen con una chica o un chico, cómo puedan permitir también ellos, que sea la mujer la que colabore y que pague, eso se ve ahora. El resto de los comentarios tienen un poco más que ver con los temas que trabajamos antes. Sí, después había otro comentario que dice que en la escuela, dice Claudia, en la escuela primaria donde trabajo juegan al fútbol mixto, o sea, paulatinamente dice se van dando los derechos de igualdad y respeto entre otros valores que se trabajan.
Después había otro comentario en relación, bueno, en relación a los estereotipos y al uso de los baños. Esto igual en relación por ahí a lo que es las clases de educación física, de los baños, de otros espacios de la escuela, también lo vamos a estar trabajando en las clases siguientes, con las puertas de entrada, pero bueno, es interesante ver cómo van apareciendo estas cuestiones desde las escuelas y pensar un poco cómo desde pequeños, ¿no? van apareciendo estos mandatos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la expresión afectiva, ¿no? En varones, ¿no? O en lo que tiene que ver con qué tan permisivos somos para algunas cuestiones con varones y con mujeres. Por ejemplo, por citar un ejemplo, muchas veces se tolera mucho más que un varón sea más inquieto o que juegue bruto, ¿no? Y esto también es necesario pensarlo y desnaturalizarlo, porque justamente esto viene de la mano con mandatos y con estereotipos que terminan generando como lugares desiguales, ¿no? Y también, perdón, pensar en esto, en el tema de los costos, porque, por ejemplo, la frase de los nenes no lloran, ¿no? Si lloras, no llores que sos una nena, o no te movas como una nena. Digo, todas estas cuestiones van generando también un distanciamiento afectivo sobre lo que les sucede a los varones consigo mismos y con otras personas, y lo cual también termina generando costos subjetivos. Pensaba, por ejemplo, que en los varones cuando llegan al sistema de salud, ¿no? Cuando van a hacer alguna consulta respecto de su salud, generalmente lo hacen cuando ya en cuadros más agudos, más graves, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver con una enseñanza de no poder percibir, ¿no? Qué le pasa al propio cuerpo, de que el cuidado siempre venga desde la afuera y no poder tomar un rol de cuidado consigo mismo y con los demás, ¿no? Todas estas cuestiones que implican costos para los varones, tienen que ver, están asociados a estos mandatos, que también, bueno, bien como decía Eva, van de la mano con sostener los privilegios. Sí, ¿querés pasar? ¿Sí? ¿O querés contar algo? No, había si te me escuchas, sí, si no, no tiene sentido. Está un poco bajo, seguimos. ¿Sí? Ahí habla fuerte que se te escucha. Bueno, perfecto. Recién decía algo que me parece gracioso que trae una de las colegas acá, dice, creo que en este tipo de charlas o de cursos la mayoría somos mujeres, porque entramos y esto es como cosa de mujeres, ¿no? Este tipo de formaciones, que hay un mayor número de mujeres en este curso. No, luego también un poco reproducían esto de que no, se iría en relación a esto, un poco ya se fue diciendo. También María Ebert dice que esta temática estaría buena trabajarla en taller con los padres, con las familias, ¿no? Sí, bueno, claramente acá hay corresponsabilidad. Para garantizar derechos necesitamos profundizar y entablar buen diálogo con las familias. Quizás lo hagamos un poco mejor en la clase 3 cuando hablemos de los acuerdos escolares de convivencia y la importancia que revistan la participación democrática de todos los sectores de la comunidad. ¿Si les parece, avanzo? Sí, está bueno pensar también en relación a las familias, quiénes son las personas que asisten, ¿no? Las personas de las familias que suelen asistir y ocuparse de asistir a las reuniones de las escuelas con las familias, ¿no? Pero también un poco cómo se dirige la escuela a las familias, ¿no? Porque muchas veces esto está instalado de que los roles de cuidado, como dijimos, son feminizados, y muchas veces tampoco se espera ya directamente la participación de los padres. Entonces está bueno pensar desde las escuelas de qué manera también poder comunicarnos con los padres e implicarlos en el cuidado, en la crianza y en la educación de los chicos, chicas y chiques. Si querés, Eva, seguimos. Sí.
Bueno, esto es un poco lo que venimos hablando, si querés pasar, lo que tiene que ver con la complicidad masculina y cómo de algún modo estas masculinidades o estos estereotipos se sostienen, porque si no, implica como esta violencia que decíamos de parte de otros varones. Bueno, y acá metiéndonos un poco más con lo que es en respetar o celebrar la diversidad, que sería como el otro eje, centrándonos en lo que tenga que ver con la diversidad sexual o diversidad de género, ¿sí? La ESI también toma otros tipos de diversidades, pero ahora nos vamos a centrar exclusivamente para pensar lo que es violencia por motivos de género. Esto que hablábamos, este sistema que llamamos como sistema como heterocisnorma, es una matriz que ordena de algún modo los cuerpos en dos únicas identidades posibles. Como que hay distintas categorías, que ahora las explicamos cortito, pero lo que sucede es que se habilita este sistema, esta sociedad, habilita solamente dos únicas identidades. Por un lado tenemos el cuerpo o el sexo, que tiene que ver con aquellas características, más bien corporales, con las que nacemos al momento de nacer. Por lo general se considera que las personas nacen o con pene o con vulva, entonces en función de eso se les asigna un género, esta expresión, esto que venimos hablando. Entonces si nace con pene, se te regala autito, se espera que sea masculino, el celeste, bueno, y todas estas características. Si nace con vulva, va con el rosa, la casita, el juguete con la muñeca, bueno, y que va a danza, y todas estas cuestiones vinculadas con el género femenino. Por otro lado está lo que es la identidad de género, que un poco establece, que tenemos hoy día la ley de identidad de género, que ahora vamos a verla un poquito, o nombrarla, que tiene que ver con la autopercepción interna, cómo cada uno se autopercibe. Si se autopercibe como varón, esta sociedad establece que la identidad de género tiene que ser o varón o mujer. Entonces, claramente esta sociedad también espera que quien nace con pene, que se considera masculino, también se identifique como varón, y que su deseo se hace a las mujeres, el deseo sexoafectivo. Del mismo modo, quien nace con vulva, se espera que tenga una expresión femenina, que se identifique como mujer, que su identidad sea de mujer, y que su deseo sexoafectivo sea hacia varones. Son las dos únicas identidades que de algún modo esta sociedad reproduce constantemente y avala. Todas aquellas que rompan este binario, ya sea tener pene o vulva, masculino o femenino, varón, mujer, y que el deseo sea o hacia las mujeres o hacia los varones, toda esta ruptura del binario ya implica lo que nombramos disidencia, diversidad, porque hay una ruptura de del modelo que se establece. Y por otro lado establece una linealidad, esto que si es pene masculino, varón hacia las mujeres, o vulva femenino, mujer hacia varones, esta linealidad. Esto es lo que la sociedad establece. Después vamos a cualquier lugar, a cualquier colegio, a cualquier parque, vamos por la calle, vamos a darnos cuenta que la verdad es que las personas son mucho más diversas. Efectivamente, hay una ruptura de este binarismo de modo constante, no existen solamente cuerpos con pene o con vulva, también existen cuerpos intersex, no existen solamente la expresión masculina y femenina, hay personas que por suerte también expresan ambos géneros, o sea, son más andróginos, pueden usar el pelo corto y pollera, hay una ruptura de estos mandatos establecidos para lo femenino y lo masculino, y obviamente también hay otras identidades de género, no solamente están varón o mujer, hay personas no binarias, personas con género fluido, por suerte hay un abanico mucho más amplio, y cuando hablamos de deseo también, no solamente hay deseo hacia las mujeres o hacia los varones, también encontramos personas bisexuales, encontramos personas pansexuales, y un montón de otras asexuales, y un montón de otras identidades de lo que es la orientación. Y ni hablar en lo que es linealidad. Hay personas que nacen con pene, pero su género es femenino, y se consideran mujer, y su deseo es, por ejemplo, hacia las mujeres, o que nacen con vulva, su género es femenino, pero su identidad es varón, y su deseo es hacia las mujeres, y infinidad de ruptura de esta linealidad posible. Acá también hablamos de violencia por motivos de género. ¿Por qué? Porque esta sociedad establece estas dos identidades iniciales que les decía, las establece como únicas y válidas posibles.
¿Eso qué implica? Que obviamente aquellas identidades, más allá de las diferencias que hablábamos sobre lo masculino y lo femenino, pero mientras una persona entre dentro de alguna de estas dos identidades, tiene este privilegio de encajar en lo que la sociedad espera, de ser leída, de tener lugares asignados, de tener la sociedad en sí está pensada para estas dos identidades. Todas aquellas personas que rompen, ya sea el binario o esta linealidad, de algún modo se encuentran con el no lugar dentro de esta sociedad. Pensemos un segundo en lo que son los recursos de las escuelas. ¿Cuántos recursos, cuántas imágenes, carteleras, libros de texto, libros de cuento encontramos que no sean de estas dos únicas identidades posibles? Es mínimo, es muy baja la cantidad de representaciones que encontramos de gente que habita la diversidad, que es parte de la disidencia. Entonces, eso también es de algún modo violento, no contar con representaciones también, y que las dos únicas representaciones sean estas dos validadas socialmente, es también un tema que la escuela se tiene que preguntar. Ni hablar de que hablamos de violencia por motivos de género, porque cualquier persona que no habite en estas dos identidades va a sufrir algún tipo de violencia, ya sea de modo explícito, o incluso esto que decía, la falta de representación también es violento, es violencia. ¿Alguien quiere comentar algo, compañeras? No, que también los invito a pensar cómo la escuela, en dónde encontramos en la escuela esta marcación, voy a decir a qué llamamos heterosis norma. Decimos heteronorma porque la norma es la heterosexualidad. Cuando alguien nace, que tendría que ver con la última columna, con la columna del deseo, en que se espera que una mujer, su deseo sea hacia varones, y que de un varón el deseo sea hacia las mujeres. Entonces, todo está pensado para la heterosexualidad. Es la norma. Nuevamente, si buscamos en la escuela vamos a ver que todo está pensado, desde esto que hablábamos de los baños. Los baños divididos por género tiene una premisa de trasfondo que tiene que ver con que todos los estudiantes son heterosexuales. Entonces nunca va a pasar nada dentro del baño porque juntamos varones con varones y mujeres con mujeres. Y cuando hablamos de cisnorma, estaríamos en la tercera columna, lo que es la identidad de género. Esta identidad de género, como dijimos, es la autopercibida, es la identidad autopercibida, que todas las personas tenemos identidad de género, no solamente las personas trans. Todas las personas tenemos identidad de género, a veces la identidad de género es una identidad cis y a veces es trans. Cuando mi identidad de género corresponde o es la misma que la que me asignaron al nacer, entonces soy una persona cis. Por ejemplo, si yo nací con vulva y cuando nací dijeron es una mujer, y yo hoy a mis 40 años sigo sintiéndome mujer, es que soy una persona cis. Si en cambio cuando nací tenía pene y me dijeron que era un varón, y hoy día me autopercibo mujer, soy una mujer trans, ¿sí? Esto de nombrar trans, cuando nombramos trans, hay personas, hay mujeres trans, varones trans y trans no binarios, personas trans, ni mujer ni varón. Eso también está bueno como. Y si estamos hablando de una persona que se autopercibe mujer, es mujer trans. Si se autopercibe varón, es varón trans. No tiene que ver con la corporalidad o lo asignado al nacer, tiene que ver con la identidad de género actual, la que tiene, con la que se autopercibe. ¿Algo para comentar? Yo quería agregar, Eva, sí, en relación a esto que cuando hablamos de la presunción de la heterosexualidad, tiene que ver justamente con pensar que la mayoría de la sociedad es heterosexual, y también le agregamos cis heterosexualidad, ¿no? Porque también solemos pensar que la mayoría de la sociedad es cis, ¿no? Que coincide el sexo asignado al nacer con la identidad, ¿no? Y crecemos en una sociedad y en un mundo que todo el tiempo reproduce representaciones en relación a lo hetero y a lo cis. Entonces, es muy difícil ahí que se puedan expresar otras identidades, ¿no? Como que
poder contar con una ley de matrimonio igualitario, poder contar con una ley de identidad de género, hubo mucha lucha para eso, pero ¿por qué es necesario? ¿Por qué pensamos que es necesario contar con estas normativas? Y bueno, porque había personas, digamos, que eran excluidas del sistema y que no tenían los mismos derechos que las personas heterosexuales y las personas cis, ¿no? Entonces, también es interesante pensar a la escuela que, como institución que transmite sentidos en relación a los géneros, también pensar ahí, justamente, como decía Eva, qué representaciones existen, ¿no? O cómo, acá salía, por ejemplo, en el chat el tema de los baños, el tema de las filas, bueno, cómo también la escuela ahí, mediante estos dispositivos, ¿no? de disciplinamiento, también va generando discursos y prácticas que sostienen un sistema binario y que muchas veces excluyen a otras identidades, ¿no? Y que a veces se dice, bueno, pero yo respeto cualquier identidad, yo no tengo problema con lo que decida el otro, pero también es pensar esto, en el sistema en el que vivimos, qué oportunidades da para que se puedan expresar otras identidades de género y otras orientaciones sexuales. Sí, y que no es necesario que haya un chico trans, o una chica trans, o un chico gay o lesbiana para poder trabajar estos temas. Son temas que tienen que trabajarse en la escuela, es un lugar donde amplía el horizonte cultural de los chicos y las chicas. Entonces, estas identidades, esta diversidad tiene que aparecer, es parte del currículum. Justamente como hablábamos, que la escuela reproducía los estereotipos de género, la escuela también reproduce la heterosis norma. Entonces, lo primero que tiene que hacer es sacar como cuestionarse esa reproducción y poder abrir el horizonte de los chicos y las chicas, no importa los chicos y las chicas que tenga presente, eso tiene que aparecer. Y después es también tener una mirada crítica, generar una mirada crítica en los chicos y las chicas para que no sigan reproduciéndose, lo que no se nombra, lo que no tiene lugar, se vulnera con mucha más facilidad. Entonces, va a ser mucho más factible que a un niño gay lo carguen el resto de los compañeros, cuando la escuela toda la escuela está pensada desde la heterosis norma. Y si la escuela está pensada solamente para los chicos heterosexuales, los modelos son solo heterosexuales, ¿qué le estamos pidiendo al resto de los compañeros que no carguen al chico gay cuando la escuela lo está de por sí ya no dándole lugar? Y es también es una opresión importante porque son adultos, porque es una institución. Sí, en relación a esto que trae Eva, acá no tiene el nombre, no sé si se me escucha, la cursante no tiene el nombre porque dice hola, pero dice, queda claro que la capacidad y resistencia a la revisión de la propia historicidad de las y los adultos, tanto de las familias como de los docentes, termina siendo la condición previa fundamental para trabajar la ESI. Total, es lo que nombramos como primer puerta de entrada. Exacto. Eso quería decir, que acá este comentario remite a una de las puertas de entrada de la ESI, que lo vamos a estar viendo en la tercera clase con más profundidad, pero que bueno, que sí, que es muy interesante pensar que justamente para poder trabajar estos temas y de construir también estos conceptos que tenemos, estas prácticas que tenemos tan arraigadas y poder garantizar los derechos de todas, todos y todes, es necesario hacer una revisión de nuestras propias trayectorias escolares, de nuestra propia historia, justamente para poder posicionarnos en nuestro rol. Sí, también algo que por ahí seguramente profundicemos en la tercera clase, tiene que cuando trabajemos acuerdos escolares de convivencia, pero acá Rosana Tamborelli lo que dice es, bueno, los shorts y las polleras para las niñas prohibidos, igual que las calzas, pero sí para los varones no está permitido el short. Bueno, justamente hablamos de esto, de bueno, cuáles son las normas y la inequidad, o cómo se permean también estos estereotipos de género dentro de las instituciones. Bueno, ahí acaba una colega o una futura docente, no sé, que pone en valor que estuvo trabajando haciendo una práctica y que ve que bien quedan los niños mezclados en las filas y no separados entre sí. En principio eso, en la escuela donde trabajo los alumnos forman como quieren, la consigna es hacer las filas de a 2 o más, y los juegos y educación física están todos juntos. Bueno, hay ciertos avances, ¿no? Sí, y esto que traía, este último comentario que traes, que
como que me acuerdo alguna vez hablar de esto con alguna docente, que traer que a veces les dejan hacer las filas como quieren y aún así se siguen separando en varones y mujeres. Muchas veces aparece esa respuesta, y es esto que traía antes yo, como, bueno, la escuela tiene doble accionar. Primero, deshacerse ella misma de sus mandatos, de cómo establece los mandatos, que es, ordénense como quieran. Pero si los chicos se siguen ordenando en varones y mujeres, tiene que ver con que esos mandatos no están solo en la escuela, sino que primero seguramente estuvieron durante muchos años en la escuela, sino también del resto del mundo que está por fuera de la escuela. Entonces, por eso también es la mirada crítica. No basta la escuela solamente deshacerse de sus mandatos, sino generar una mirada crítica de los chicos y las chicas sobre los mandatos, sobre los estereotipos de género y también sobre la heterosis-norma. Bien, ¿les parece que continuamos? Estamos con poquito tiempo ya para ir cerrando. Evi, vos. Igual, sí, acá igual ya esto un poco lo hablamos, que tiene que ver con qué es la identidad de género y la orientación sexual, si querés, cómo pasamos, que acá están las leyes como que se vinculan. Bueno, esto es todo lo que hablamos antes. Te dejo. Claro. Bien, que habíamos estado como trabajando un poco en la definición de violencias por motivos de género, y a la luz de estos conceptos que estuvimos trabajando en relación al género, a la heterosis norma, ¿no? Bueno, al respeto por la diversidad, podemos ver también cómo fue cambiando entonces la definición de violencias por motivos de género, ¿no? Y se trabaja entonces desde la concepción de que son una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre los géneros, ¿no? Que todo esto estuvimos viendo como cuando vimos género y nada, estereotipos de género, las masculinidades, que esta perspectiva se enmarca justamente con un problema social, cultural y político, que no se limita entonces a la violencia ejercida por algunos varones hacia determinadas mujeres y LGBTI+, sino que se estructura como norma social en la vida, ¿no? Como desde la sociedad y las distintas instituciones se establece como una, entre comillas, normalidad, ¿no? Y cualquiera que se salga de ahí, de este guión, de esta forma de regular los cuerpos y las subjetividades en una sociedad, termina siendo violentado, disciplinado, y que también las violencias por motivos de género es la subordinación social de mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersex, no binarias e identidades no heteronormadas, en el marco de este orden de género del que veníamos hablando y de una política sexual. Entonces, vemos cómo partimos, ¿no? Desde una concepción de violencias por motivos de género que venimos viendo cómo fue cambiando a lo largo del tiempo, y cómo ahora podemos ver que justamente esto tiene que ver con un orden social, con cuestiones de poder, y también que no es únicamente contra mujeres, sino también contra otras identidades no heteronormadas. Vamos a la siguiente. Y entonces acá, como para ir cerrando, pensar por qué la ESI es una herramienta fundamental para prevenir las violencias por motivos de género desde las escuelas, ¿no? Bueno, por un lado, porque la sexualidad, entendida integralmente, está presente desde que nacemos y a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, esto que veníamos hablando de que la ESI incorpora una visión amplia de lo que es la sexualidad, ya no únicamente desde un lugar como se daba en otros tiempos, aunque a veces aún todavía sucede, desde un lado biologicista, ¿no? Y en función de la reproducción, y que muchas veces se hablaba de sexualidad por ahí únicamente con las mujeres, ¿no? Sino que ahora vemos que la sexualidad es algo que se expresa a lo largo de toda nuestra vida, por lo cual tenemos contenidos de educación sexual integral para trabajar desde el nivel inicial hasta el nivel secundario y hasta la formación docente, sino que también se expresa en los distintos ámbitos de los cuales somos parte. Entonces es necesario también poder ahí pensar que la sexualidad está presente también en la escuela, y por otro lado la ley de ESI le otorga a las escuelas un lugar central como ámbito promotor y protector de los derechos de niños, niñas, niñas y adolescentes. Entonces es necesario poder trabajar y pensar estos temas en nuestro futuro rol docente, porque justamente no podemos hacer silencio frente a las vulneraciones de derecho, y también porque justamente la escuela tiene esta capacidad
de transformación cultural, ¿no? Y está bueno poder desnaturalizar algunas cuestiones para poder transformarlas. Por otro lado, porque bueno, justamente la violencia de género, como dijimos, es una problemática social que afecta a mujeres y personas LGBTI+, en diferentes ámbitos, porque las escuelas como instituciones donde las diversas culturas convergen siempre transmiten sentidos en relación a la sexualidad, a los géneros, ya sea por acción o omisión, y porque las escuelas aprendemos a vincularnos justamente y a convivir con otras personas, y como futuros docentes tenemos que generar intervenciones pedagógicas que contribuyan justamente a interpelar estos discursos que sostienen desigualdades y a poder transformar los modos de vinculación, ¿no? y de participación de todos nuestros estudiantes. No sé si quieren leer algún comentario, quieren agregar algo más antes de que vayamos al video. Algo que es lindo de leer, en principio, bueno, Santiago se presentaba, que era la intervención anterior que había leído, que decía hola, que eso no sabía su nombre. Así que gracias por presentarse. Y lo que nos dice acá Romina Díaz, dice un avance también es observar que en el registro de asistencias ya no están como en orden alfabético, digamos, por orden alfabético, sino no están más los separados las alumnas de los alumnos. Bien, sí. Y en relación a esto también la Ley de Identidad de Género establece, que no lo mencionamos antes, pero establece que cada persona tiene que ser nombrada según su identidad de género, con el nombre que elija y pronombres, a su solo requerimiento, es decir, no hace falta hacer un cambio registral o hacer alguna modificación física, sino que a su solo requerimiento es necesario que se la nombre, que figure en los listados y legajos escolares con el nombre con el que se autopercibe. Esto igual lo vamos a trabajar también en la clase que viene y en la otra, pero bueno, mencionar eso. Y para ir finalizando, queremos compartirles un pequeño fragmento de un video de distintas experiencias sobre talleres de ESI que se hicieron en distintas escuelas del país. Este video se trabajó en Tafí del Valle con distintas estudiantes y nada, lo interesante también acá es escuchar en primera persona las voces de les estudiantes. Así que pasamos el video. Bueno. Sufren violencia o discriminación es por las mismas personas que están súper cerradas y acostumbradas a eso de que la heterosexual es lo normal. Y bueno, por eso me parece que se tiene que informar un poco más de todo y tratar de abrir un poco más la cabeza para que no haya esas situaciones. Porque están mal y me parece que todos tenemos los mismos derechos y nadie tiene derecho a ser juzgado por nada. No creo que todos tengan los mismos derechos, porque hay veces que como que digo que no se los respetan. Ahora se está abriendo mucho más la mente, pero hay en unos lugares, por ejemplo, los pueblos, que como que lo ven raro o no lo aceptan. Y diría más en parte de la religión. En ese tema, en ese ámbito, hay personas de la religión católica que son muy buena onda, entienden el tema, se han informado y está bien con ellas, pero hay algunas que no. Me parece que en la escuela tendría que haber más clases de educación sexual integral. Y es que se hable de todo, digamos, que sea algo que lo hablemos sin vergüenza y sin tener que juzgar o usar palabras como normal, que me parece terrible usar la palabra normal, porque nada es normal, no sé a qué se refieren con normal. La enseñanza de la ESI puede ayudar porque ya los chicos como que van entendiendo que no es algo para que lo tomen en burla o en broma, sino para que lo tomen algo más serio y que no hieran a la otra persona. Desde la escuela yo creo que para mejorar la estadía de las personas que pasan por esta institución o del grupo LGBT sería visibilizarla e informarle a las personas. Pero quiere decir que las personas LGBT sí estamos y sí existimos.
y exigimos derechos, lo mismo que tienen ustedes, pero que se nos respeten. Nosotros vamos a respetar y ustedes también nos respetan. Creo que sería mucho más fácil para convivir todos juntos. ¿Y cómo sería entonces esa escuela? Sería abierta para todos. ¿Alguien más quiere decir qué sería una escuela? Que se los acepte a todos, ya sea cual sea su orientación sexual, lo que sea. Sería eliminar los estereotipos de género, podría decirse. Los prejuicios. ¿Cómo sería una escuela que acepte la diversidad? Bueno, nosotros hicimos 3 puntitos. El primero dice acompañar y enseñar las diferentes maneras a cada alumno o grupos. El segundo, dar diferentes enfoques y perspectivas. La 3, adquirir capacidad para respetar a los demás. Nos vemos ahí entonces. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Todas las personas merecemos las mismas posibilidades. La ESI nos invita a celebrar la diversidad. La identidad de género es un derecho. Tenemos derecho a disfrutar las relaciones libres. Hay muchas formas de amar. Todas las personas tenemos una identidad de género. La sexualidad puede cambiar. La identidad de género es autopercibida. Vos elegís quién sos. Bueno, muy bien. Queremos agradecerles por habernos acompañado en esta primer clase. Acá estoy viendo algunos comentarios en relación a la evaluación y los materiales de esta clase. Les comento que desde la plataforma van a poder acceder en cada clase a un cuestionario autoadministrado. Y dentro de las mismas clases también están algunos de los videos y materiales que mencionamos hoy, y en relación a este último video se llama ESI en primera persona, identidad y diversidad. Lo van a poder encontrar en el sitio de ESI de YouTube, que se llama ESIteca. Bien, no sé si chicas quieren comentar algo más. No, simplemente solo despedirnos. Sí. Agradecer la participación y los esperamos para el próximo simposio. Gracias. Sí, muchas gracias por estar ahí. Bueno, muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima clase, donde vamos a trabajar los otros ejes de la ESI: cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad y ejercer nuestros derechos. Un abrazo a todos.